Estamos, amigos, para Católica Manía, y el relato de la resurrección de 1 Corintios 15, que pasa por corto, pero tiene muchas cosas que decirnos. Primero porque en sí 1 Corintios 15 es un texto que nos explica el porqué de la resurrección, la importancia de la resurrección. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, dice San Pablo. ¿Cómo es que algunos andan diciendo que Cristo no resucitó? La resurrección es la base de nuestra fe, porque es precisamente la esperanza que tenemos todos de resucitar en Cristo y alcanzar la vida eterna. Hay una teología de la resurrección. O muerte, ¿dónde está tu victoria? O muerte, ¿dónde está tu aguijón? El último de los enemigos en ser vencido es la muerte. O sea, y esto ha pasado por la resurrección de Cristo. Pero hay una parte que hace, digamos, referencia al relato y que es importante dentro del capítulo. Nos dice que Jesús, habiendo resucitado, se apareció primero a Simón Pedro, luego se apareció ante 500 hermanos, algunos de los cuales todavía viven, otros murieron. Se apareció a Santiago y después se apareció a él, es decir, al mismo Pablo, siendo que él es como un aborto indigno de ser apóstol por haber perseguido a los cristianos. Esto tiene varias cosas importantes, ¿no? Primero es el primer relato escrito de la resurrección, porque es muy anterior a la escritura de los 4 evangelios. Eso lo hace importante. Tenemos que tener claro también que hay algunas cosas en que se nos asemejan a lo que van a decir después los evangelios y otras no. Por ejemplo, puede hacer un poco de ruido que diga que primero se le apareció a Pedro, cuando los 4 evangelios canónicos coinciden que primero se le apareció a las mujeres, especialmente a María Magdalena. Alguna solución que han dicho no es que Pablo no odia a las mujeres, Pablo tenía celos a las mujeres y no quería que participaran en la iglesia, por eso silencia la aparición de la Magdalena. No. Lo que pasa es lo siguiente. Tenemos los relatos de la resurrección, tenemos dos cosas. Tenemos el relato de los sucesos, que a su vez se dividen en 2 experiencias. La experiencia del sepulcro vacío y la experiencia de las apariciones del resucitado, que es un poco lo que vemos en los evangelios, tanto sinópticos como en el evangelio de Juan. Es el relato de Jesús apareció, estaba el ángel sobre una piedra, lo vimos, lo tocamos, entró, o sea, dijo la paz con ustedes. Eso es un relato. Y luego está, en este otro caso, los relatos confesionales, que es la confesión de un hecho que se jura y se perjura. Como lo dirá Pedro en los Hechos de los Apóstoles, nosotros hemos afirmado lo que hemos visto y oído, donde varias veces Pedro da fe. Nosotros somos testigos que él ha resucitado y que ha comido con nosotros después de resucitar entre los muertos. Es un relato confesional, donde no está dando detalles, no está diciendo cómo iba vestido, qué dijo, qué no dijo, sino resucitó y damos fe de eso. Es un testimonio inclusive jurídico. Sabemos que el testimonio de una mujer no valía para un juicio, por tanto, para Pablo, que escribe para los paganos, para los corintios, en este caso concreto de la carta, no le interesa hablar tanto del testimonio de las mujeres, sino del relato que vale como confesional. Y por eso dice, se le apareció primero a Pedro. Y está reconociendo, como lo hace en otra de sus cartas, la autoridad de Pedro. No hay duda en esto, ¿no? Reconoce la autoridad de Pedro. Esto se puede corroborar cuando en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, cuando los discípulos de Maús regresan a Jerusalén y dicen todo lo que ha sucedido en el camino y cómo reconocen a Jesús al partir el pan, los apóstoles le dicen, en verdad el Señor resucitó y se dejó ver por Simón. Quizás a esta referencia hace Pablo cuando habla y se le apareció primero a Pedro. Digamos que también tanto Lucas como Juan nos dicen que Pedro fue al primero cuando Magdalena le anunció de ver el sepulcro vacío. Entonces es testigo en este momento. Luego dice una aparición de 500 hermanos. De esta aparición no hay ningún relato en los evangelios, aunque Lucas dice que estaban los 11 y había muchos otros. Recordemos que no eran nada más la comunidad, eran los 12 apóstoles, sino todos aquellos que seguían a Jesús, tanto hombres como mujeres. De ahí sale aquel famoso 72 discípulos. Entonces, igual que en Pentecostés habían 120 personas. Entonces, este número está dando Pablo, significa que en una comunidad más o menos grande de creyentes tuvieron la experiencia con el resucitado. O por lo menos
fueron testigos directos, a su vez, del testimonio que le dan tanto los apóstoles como las mujeres. Habla una aparición a Santiago, de la cual no tenemos noticia en los evangelios. Obviamente Santiago el Menor, obispo de Jerusalén, pariente del Señor. Y recordemos que Pablo reconoce a Santiago como una de las columnas de la iglesia en su carta a los Gálatas, y que Santiago es el que está presidiendo el concilio de Jerusalén, porque es el obispo de Jerusalén. Es una autoridad. Y luego el otro punto importante es que Pablo dice se le aparece allí. Quiere decir que la experiencia de Pablo camino a Damasco cuando ve a Cristo, a pesar que cronológicamente sucede 35 años después de la pasión, muerte y resurrección y ascensión del Señor, pero Pablo la pone al mismo nivel que las apariciones del resucitado, porque efectivamente Jesús resucitado, que no conoce tiempo ni espacio, sino que es mismo Jesús que vio a Magdalena, que vieron los apóstoles, es el mismo que ve a Pablo y le dice que vaya a predicar. Esto le da autoridad apostólica a Pablo. Creemos que hay que justificar mucho como un hombre que no cumplió los requisitos básicos de ser apóstol, es decir, venir con Jesús desde Galilea, ser testigo de la pasión, muerte y resurrección y haber sido enviado antes de la ascensión, como es en igualdad a los apóstoles, y de hecho el que primero empieza a salir lejos a evangelizar. Y eso solamente es porque ha tenido un envío fuerte del Señor y porque de alguna manera, viéndolo camino a Damasco, pasa de alguna forma a ser testigo del resucitado. Hasta una próxima entrega.